este año. Al respecto, hace poco más de un mes, en Nueva York, conversé con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le expliqué el problema migratorio que afecta sobre todo a Colombia y al Perú. El secretario general estaba consciente de los alcances de la crisis y ofreció conseguir más donantes y más fuentes de cooperación. En el plano nacional, las acciones mencionadas se complementan con las coordinaciones que hacemos en la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, incluyendo la asimilación productiva de los profesionales venezolanos, donde el trabajo es permanente, en particular con la Superintendencia de Migraciones, el Ministerio del Interior y los ministerios del ámbito social, como el caso del Ministerio de Salud. Aprovecho para recordar que en abril pasado se llevó a cabo en Lima una reunión de ministros de salud de las Américas que adoptó una serie de acciones conjuntas para hacer frente al impacto de la migración venezolana. Como ustedes saben, señores congresistas, ante la crítica situación descrita de la que todos somos testigos y sin dejar de lado nuestra solidaridad, hace poco más de 2 meses, el 15 de junio último, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Superintendencia Nacional de Migraciones, se estableció el requisito de visas, en especial la visa humanitaria, para el ingreso de ciudadanos venezolanos al Perú. Esta medida, además de permitirnos una mayor y mejor información sobre los migrantes, le confiere al ciudadano venezolano el carnet de extranjería que le permite insertarse legalmente en nuestra sociedad. Esta medida ha incidido en la reducción de más del 90% de la migración venezolana a nuestro territorio. En julio pasado, por ejemplo, la migración neta, y lo repito, la migración neta de venezolanos fue de alrededor de 3.850 personas y en agosto fue un poco más de 3.400 personas. Mientras que en el mes de junio, fecha en que hicimos el corte, esta fue de casi 45.000 personas. Considero que esta tendencia a la baja continuará habida cuenta de la decisión del gobierno ecuatoriano de requerir también la visa humanitaria desde hace una semana. Igualmente, se han establecido parámetros más precisos y rigurosos para la calificación y admisión de las solicitudes de refugio, ello sin perjuicio de la atención preferente que corresponde otorgar a las personas en situación de vulnerabilidad, y me refiero a las mujeres embarazadas, niñas y niños y ancianos que tienen un tratamiento realmente preferencial. Además de lo señalado, de manera permanente coordinamos con el Ministerio del Interior acciones para evitar el ingreso ilegal de migrantes por nuestras fronteras y continuar expulsando a aquellos que atenten contra el orden público, tengan antecedentes policiales y penales o hayan presentado información falsa para ingresar al Perú. El propósito, como sabemos, es contar con una migración más segura, ordenada y regulada para preservar el orden público y los intereses de nuestra sociedad en su conjunto. Considero que el flujo migratorio se revertirá paulatinamente cuando cese la usurpación de Nicolás Maduro y se recupere la democracia en Venezuela. Señor presidente, quisiera ahora abordar desde la perspectiva del sector Relaciones Exteriores el caso de los incendios forestales que se vienen registrando en la Amazonía, en territorio de algunos de nuestros vecinos. Al respecto, la Cancillería ha expresado su solidaridad y preocupación a los países afectados, en particular a Brasil y Bolivia, y ha manifestado su plena disposición para brindar cooperación que ayude a mitigar los efectos de esta grave emergencia ambiental en una región que compartimos y que debemos preservar y proteger. Efectivamente, el ofrecimiento del Perú se ha materializado mediante el envío a solicitud del gobierno boliviano de 2 helicópteros Mi-17 con la correspondiente logística de respaldo que están ahora mismo apoyando con eficiencia a apagar los incendios en la Chiquitanía. Al mismo tiempo, nos encontramos trabajando
propuestas a nivel regional, no solo para enfrentar de manera conjunta este tipo de catástrofes naturales, sino para unir esfuerzos orientados a la protección y el uso sostenible de la región amazónica en beneficio de sus habitantes, respetando plenamente, por supuesto, nuestras respectivas soberanías. En ese sentido, apunta la decisión de convocar a una reunión urgente de jefes de Estado de algunos países amazónicos para este 6 de septiembre en la ciudad colombiana de Leticia, anunciada el pasado martes por el presidente Martín Vizcarra y el presidente Iván Duque durante el Gabinete Binacional Perú-Colombia, celebrado precisamente en Pucallpa, en el corazón de la Amazonía peruana. Señor presidente, ahora me referiré de manera breve, dentro del espacio otorgado por la gentil invitación de esta comisión, a algunos aspectos centrales de la política exterior que hoy ejecuta la Cancillería en el marco de una política de Estado y que ponen al ciudadano y a la búsqueda de su bienestar en el centro de su preocupación. Como es de conocimiento público, hemos venido desarrollando una agenda bilateral intensa y dinámica a fin de profundizar la integración con los países vecinos a través de los gabinetes binacionales. Con Bolivia realizamos el 25 de junio pasado en Hilo el quinto gabinete binacional en que adoptamos 107 compromisos conjuntos y se suscribieron 12 acuerdos. Con Colombia celebramos la semana pasada de manera fructífera el quinto encuentro presidencial y gabinete binacional en Pucallpa, Ucayali, y se adoptaron 97 compromisos en los ejes de asuntos sociales y gobernanza, en temas ambientales y minero-energéticos, en comercio, desarrollo económico y turismo, en seguridad y defensa, y en asuntos de desarrollo e integración fronterizos y migratorios. El tercer gabinete binacional con Chile tendrá lugar en octubre en Paracas, y con Ecuador realizaremos el 13º gabinete en noviembre en Tumbes. Actualmente estamos trabajando con Brasil para establecer un mecanismo similar, pero enfocado en asuntos de desarrollo e integración fronteriza, con un encuentro que tenemos previsto a nivel presidencial en la frontera peruano-brasileña. También hemos establecido con Argentina un gabinete de ministros a nivel social. Respecto al ámbito de integración regional, como conocen los señores congresistas, este año nos tocó el desafío de asumir la presidencia pro tempore de dos de los más importantes mecanismos de integración de los que formamos parte, la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. En cuanto a la CAN, conmemoramos medio siglo de su creación y, tanto o más importante, celebramos en mayo pasado en Lima una reunión del Consejo Presidencial Andino, algo que no se conseguía desde 2011 y que ha significado un auténtico relanzamiento del sistema andino de integración y la expresión de la voluntad política de profundizar la integración andina con base en una agenda sustantiva orientada al ciudadano. Igualmente, en julio pasado realizamos en Lima la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico. Constatamos que sigue siendo un mecanismo innovador, exitoso y dinámico, pero que no hemos avanzado al ritmo que deseábamos, pues aún seguimos negociando con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur el acuerdo para que sean estados asociados. No obstante ello, una gran noticia acogida con beneplácito ha sido el interés expresado por el Ecuador y Corea del Sur de sumarse a la Alianza del Pacífico también como estados asociados. La cumbre arrojó resultados concretos como los proyectos de integración y proyectos de cooperación que fueron aprobados en el primer foro técnico de cooperación de la Alianza con los estados observadores y reafirmó el compromiso de conformar un fondo para potenciar a las pequeñas y medianas empresas de la región y ayudar a nuestros emprendedores. Deseo destacar el fluido y fructífero trabajo de coordinación que hemos tenido durante nuestra presidencia de la Alianza del Pacífico, tanto la Cancillería como el MINCETUR, con la Comisión del Congreso, liderada eficientemente por la congresista Lourdes Alcorta.
La integración vecinal y regional con proyección global es una de nuestras principales banderas, y en ese sentido seguimos participando activamente de otras iniciativas en la cuenca a la cual pertenecemos, como en el marco del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC, y estaremos en la próxima cumbre de líderes en Santiago de Chile. También somos parte del TPP o TPP-11, importante acuerdo comercial que está en la etapa de perfeccionamiento interno. Adicionalmente, en abril de este año, firmamos el Memorándum de Entendimiento de la Franja y la Ruta con China, un esquema de cooperación amplio con nuestro principal socio comercial y fuente importante de inversiones. Y nos adherimos al Tratado de Amistad y Cooperación con los países del Sudeste Asiático, ASEAN, hace cerca de un mes en Bangkok. Esto sin olvidar el gran número de acuerdos comerciales con los que ya contamos, que ayudan a integrarnos a la cuenca pacífica y al mundo, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, cuyo 10º aniversario celebramos este año. Como todos ustedes conocen, el ámbito sudamericano tenemos a UNASUR. Ha fracasado este mecanismo de integración debido a su inoperancia en virtud de su excesiva politización o ideologización. En consecuencia, nuestro país, al igual que lo han hecho otros países miembros, ha iniciado el proceso interno para denunciar el Tratado Constitutivo de UNASUR, propuesta que ha sido aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores el 10 de junio pasado, quedando la misma para ser considerada por el Pleno del Congreso de la República. En la actualidad, los países de la región hemos iniciado desde marzo pasado en Santiago de Chile un proceso de creación de un nuevo espacio de integración sudamericano que esperamos sea flexible, democrático, inclusivo y sin burocracia. De otro lado, en el contexto de un mundo tan cambiante, convulsionado e incierto, el Perú ha reafirmado su apuesta por el multilateralismo y el libre comercio. En el área multilateral, el Perú es actualmente miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya presidencia desempeñamos por segunda vez en julio pasado. En tan relevante foro hemos venido planteando temas vinculados a la paz y seguridad internacionales, la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional organizado, la paz sostenible y las operaciones de mantenimiento de la paz, entre otros asuntos importantes. También hemos propuesto, en el marco de Naciones Unidas, una sesión especial de la Asamblea General en materia de lucha contra la corrupción que se realizará el 2021, iniciativa que hemos lanzado conjuntamente con Colombia en consonancia con los objetivos de la Cumbre de las Américas celebrada en Lima el año pasado y la adopción en esa oportunidad del Compromiso de Lima. Igualmente, asignamos singular importancia a nuestra participación en los eventos sobre cambio climático en el contexto de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas a fines de este mes y en la COP25 que se realizará a fines del año en Santiago de Chile. Finalmente, con miras a alcanzar mejores estándares por la gobernanza y la integridad, objetivos que contribuirán a lograr un desarrollo sostenible e inclusivo, seguimos trabajando, ejecutivo y legislativo, para concretar nuestra aspiración de ser miembros de la OCDE. Justamente este viernes el viceministro de Relaciones Exteriores se reunirá en París con las autoridades de la OCDE a fin de reforzar nuestra posición y presencia de cara a la presentación de nuestro programa de trabajo ante el Consejo Permanente de la organización, que se realizará durante la tercera semana de este mes. Cabe recordar que junto con el Perú son candidatos a la OCDE Brasil, Argentina, Rumanía, Bulgaria y Croacia. Debemos continuar con este proceso buscando involucrar a todos los sectores del Estado para conseguir nuestro objetivo. Agradezco nuevamente esta oportunidad de dialogar con ustedes y quedo a la disposición para cualquier consulta que consideren pertinente
formular sobre los temas tratados y aquellos que ustedes tengan a bien presentar. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor embajador Néstor Popolicio Bardales, por sus palabras. La verdad que nos ha presentado un informe bastante detallado sobre la política de Estado que viene realizando su gestión. Desde esta comisión, señor Canciller, nosotros somos conscientes de que acá vemos políticas de Estado y en ese sentido nosotros cumpliremos siempre nuestro rol de fiscalización que nos corresponde, pero siempre con el objetivo muy claro de que estamos en una comisión que ve, como insisto, política de Estado. A continuación voy a dar el uso de la palabra a los señores congresistas. El procedimiento que vamos a seguir es de que los señores y señoras congresistas van a hacer uso de la palabra y al término nuevamente le daré la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que responda a las inquietudes de los congresistas. Inicia esta participación la congresista Alejandra Gramayo, luego la congresista Lourdes Alcorta. La palabra de la congresista Alejandra Gramayo. Gracias, presidente. Saludable al señor canciller, al señor viceministro, a los funcionarios de Cancillería. La disculpa del caso, le doy la bienvenida al congresista Richard Arce. Sí, por favor, adelante, congresista. Muchas gracias. Y a los funcionarios de Cancillería que nos acompañan. Espero, sin que me invada la tos nuevamente, poder hacerle algunas preguntas al señor canciller. La primera, presidente, nosotros el día de hoy hemos aprobado el plan de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y yo había propuesto un tema que tiene que ver con la Ley de Fronteras. La Ley de Fronteras tiene más de 8 años de vigencia y no se ha podido implementar. No sabía, pero reconozco la autoría y seguramente el aporte de la congresista Alcorta. Pero en 8 años esta ley no se ha podido implementar. Y cuando uno pregunta por qué no tenemos implementada la Ley de Fronteras, es por un tema que pasa por exclusiva responsabilidad, señor presidente, del Ejecutivo, que el MEF tiene que implementar y el Ejecutivo tiene que reglamentar. Entonces creo que un tema tan sensible y que hemos tenido la oportunidad de usted, presidente, y con el canciller visitar algunas de nuestras fronteras. Yo pensaba en trabajar una ley de tipología de fronteras, diferentes son las fronteras del oriente que las del sur. Al parecer no es necesario, sino que tenemos que implementar lo que este Congreso de la República, con el apoyo de la congresista Alcorta y otros legisladores, en otro momento aprobaron. Entonces, señor presidente, a través suyo, el primer pedido que tendré que hacer, el primer cuestionamiento amical y respetuoso es ¿qué esperamos para implementar la Ley de Fronteras del país? En segunda línea, a pasar y revisar este tema que nos ha venido a informar en primera instancia y de acuerdo a la invitación del presidente, que tiene que ver con, primero, el informe que ha hecho la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU respecto a lo que ha visto en Venezuela. Y este informe apunta a temas que tienen que ver con este éxodo de los migrantes y refugiados que tendría que continuar. Detalla la señora Bachelet cómo es que ha habido una paulatina militarización de las instituciones del Estado, la criminalización a la oposición política, las ejecuciones extrajudiciales, 5.287, creo que es una cifra que a todos nos hace reflexionar, y otros temas más. En realidad, el informe concluye en que Venezuela debe adoptar de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de derechos humanos, en particular violaciones graves como la tortura y estas ejecuciones, poner en libertad a las personas privadas arbitrariamente de su libertad, adoptar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y personas profesionales en medios de comunicación. Y tiene otras que pasan por las fuerzas especiales, la FAES, que ha sido finalmente el brazo a través del cual ha ido reprimiendo a las fuerzas políticas, infiltrándose en las fuerzas armadas, adoptar medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial, donde no hay equilibrio ni separación de poderes, garantizar el derecho a identidad y documentación de todas las personas, incluyendo la de niños y niñas, como un tema que yo considero debe ser prioritario. La pregunta cae por sí sola al señor canciller, presidente.
¿Qué posibilidades tiene el Grupo de Lima, del cual no solamente somos parte, sino hemos liderado para exigir la implementación de las conclusiones que ha hecho la señora Bachelet en este informe? ¿Tenemos mecanismos o no? Y la tercera pregunta tendría que ver con un requerimiento que ha hecho el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Guaidó Márquez, donde solicita el cumplimiento de atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que vuelva en vigor la ley aprobatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que si nosotros revisamos los antecedentes, Venezuela se retiró unilateralmente y hoy piden volver a suscribir. El marco del TIAR es prevenir y reprimir amenazas y actos de opresión contra cualquiera de los países de los cuales es parte. Y me parece interesante porque esto podría de alguna manera inferir en las recomendaciones que ha hecho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el informe que acabo de citar. La segunda pregunta en esta línea tendría que ver, ¿tiene ya la Cancillería una posición respecto a la solicitud del presidente encargado en este marco? Las otras dos preguntas son mucho más sencillas y mucho más sencillas de absolver seguramente si es que tenemos una política clara desde el Ministerio del Interior que sea transversal con la Cancillería, que tiene que ver con el tema de la delincuencia de la cual somos objeto y que al parecer tiene que ver con los filtros que no se han cuidado respecto a la migración venezolana. El incremento de la delincuencia venezolana: actualmente existen 170 venezolanos en las cárceles del Perú. Más de 5.000 denuncias de hechos delictivos atribuidos a venezolanos. Según Interpol, unos 800 venezolanos con antecedentes han ingresado al país. Pero creo que no solamente a través de la presidencia tenemos que cuidar las fronteras norte, sino la frontera sur. ¿Qué pasa cuando Chile cuida sus fronteras y nos manda de retorno a las personas que utilizan de tránsito al Perú? Como ha pasado en el caso de Rosita, esta actriz vinculada al AMPA venezolano, que está en el país, no habiendo podido ingresar a Chile como destino final. Jimena Romina Arayo Navarro, conocida como Rosita, es una actriz y modelo venezolana acusada de una presunta colaboración en la fuga de Héctor Gabriel Guerrero Flores de la cárcel de Torocón de Aragua, siendo capturada el 29 de octubre y puesta en contactos con partidos afines relacionados en Maduro. Entonces, esto ilustra de alguna manera cómo que el aplazar una decisión que habíamos conversado previamente con usted, señor canciller, a través de la presidencia, de solicitar visa, se haya implementado al final. Ciertamente creo que hemos sido un ejemplo en la región latinoamericana de cómo hay que ser solidarios, pero eso no tiene que poner en riesgo la integridad de los connacionales y se tienen que dar muestras claras de que se cuidan las fronteras. Finalmente, de su intervención me llamó la atención, y como quinta pregunta, este tema de los recursos. Estos 6 millones de sirios en Europa han generado sensibilidad en la región y se ha podido generar donaciones o un sistema de recaudación que no sé quién lo da, para qué se utiliza, porque dice usted a través del presidente que para el 2021 habría 7 millones de migrantes en la región y que esto ha generado a la fecha 151 millones. ¿Para qué se utilizan estas recaudaciones? Hay campos, hay gente que no va a estar una transición corta en el Perú. Hay algunas políticas que se han implementado al respecto. A mí me gustaría que se pueda hacer algunas precisiones en esta línea, también con la satisfacción de haber escuchado al canciller y pendiente sus respuestas. Gracias, presidente. Sí, muy bien. A continuación tiene uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Y luego el congresista Richard Garci y el congresista Wilber Rosas. Gracias, presidente. Saludar al canciller, a su vicecanciller de Pomareda, a su numerosa comitiva. Unos pocos ministerios todavía mantienen cierta simpatía en este congreso complicado, pero con la misma bienvenida yo quisiera decirle al canciller, con todo aprecio y respeto, que más allá de las reuniones binacionales
y los TTP y los PPT y todas esas cosas, ojalá que hicieran un binacional con el Congreso, un TTP con el Congreso, un PPT con el Congreso, ojalá se dedicaran más al Congreso y que la Alianza del Pacífico también se reúna en el Congreso, ojalá pudiéramos tener ese diálogo, es más importante adentro que afuera. Con el tema de la Alianza del Pacífico que usted mencionaba, canciller, a través de la presidencia, el presidente Piñera, el día que fue el evento en el Swiss Hotel, dijo: vamos a relanzar la Alianza del Pacífico. Y Iván Duque dijo: hay que hacer la lista negra de los corruptos. Nosotros hemos tenido el apoyo magnífico del embajador Pomareda en la Alianza del Pacífico y hemos tenido que movernos por nuestra cuenta gracias al apoyo de IDEA Internacional, de la Universidad Católica, de la Konrad Adenauer, que hemos podido ver los eventos donde el propio embajador ha participado. Pero efectivamente, ojalá que hagamos algún acuerdo, algún convenio, algún diálogo, porque el presidente del Congreso está esperando con los brazos cruzados a que el presidente de la República se digne a recibirlo. Y eso se lo digo además con seriedad. Con respecto a la exposición que la voy a llevar en función, como lo he ido exponiendo, los derechos humanos en Venezuela, la señora Bachelet, que por la presión internacional fue a Venezuela a hacer el informe, para que ella haya ido a hacer ese informe ha costado mucho trabajo, y ha hecho un informe terrible, yo lo tengo acá, y es un informe muy crudo de la situación de Venezuela, es un informe de terror. Para que ella haya plasmado en blanco y negro la violación de derechos humanos, ya podremos imaginar lo que está sucediendo en Venezuela. Ella tiene 20 años de este secuestro de la libertad en este país, y 20 años y 50 años en Cuba, y lamentablemente parece que Argentina regresa a esos caminos de terror por un pésimo manejo económico. Pero la situación de Venezuela no se ha manejado, se va a solucionar con el tema ni de Lima ni de otra parte. Hay cosas que sabemos perfectamente que no van a suceder. Tiene que haber una acción mucho más drástica, mucho más radical, que hay temor de decirlo. Pero así no avanzamos en ninguna parte y nos hemos llenado de muchísimos venezolanos. Nosotros hay una comisión de venezolanos que lo hemos manejado con Jorge Castillo, con Lucho Galarrido, con Cecilia Chacón también. Hemos recibido a la gente con los brazos abiertos, hemos legalizado gente que ha venido acá con lo que tenía puesto este Congreso en forma clandestina. Pero una cosa es los brazos abiertos con los hermanos venezolanos que salen huyendo de su país por la desgracia que viven, y otra cosa es que al gobierno, al Ejecutivo y al Ministerio del Interior y a las migraciones se les ha pasado toda la delincuencia. No hay derecho lo que estamos viviendo, pero avesados delincuentes que no han habido en este Perú, teniendo avesados delincuentes de terror. Entonces, más allá de los documentos que le puedan alcanzar, a los números, el tema es que hemos dejado entrar de todo este país. Nosotros, yo otro día tenía una experiencia lamentable que vi con un señor, es un muchacho venezolano malcriado, faltando el respeto a un señor. Acá en embajador del canciller, para que vea, acá. Entonces, y efectivamente, la única vez que yo recibí un agravio fuerte, y he estado con el general Arate, inclusive soy en Puente Piedra, en una comisaría que al salir me agarró un grupo de personas, me preguntaron si yo trabajaba en este Congreso o en Venezuela. Que quién me pagaba a mí, o Venezuela o los peruanos. Y me llevaron prácticamente casi a patadas, a caminar como 3-4 cuadras en una tierra, en Puente en una comisaría, donde todos los negocios había un venezolano. Y yo le decía, pero les pagarán pues una propina. Me decía, que me pague pues la mitad de la propina a mí, señora. Lo que no nos pueden dejar sin trabajo. Y si hay leyes locales que han sacado peruanos para poder tomar venezolanos, no confundamos la relación humana, el derecho que tenemos que recibirlos, y hay que portar bien, pero no confundamos con el exceso que vemos prontuarios por todos lados. ¿Quién filtró esto? ¿Quién nos ha dejado pasar? ¿Por qué no se hizo lo que se hizo como hizo Piñera, sin asco, abiertamente? Se entra con pasaporte, con visa humanitaria, con visa de trabajo, pero no se entra así a la libre como les da la gana, y así hemos estado. Porque sacar cada 3 semanas personas acá no va a ser nada fácil, estamos hablando de casi 1 millón de personas. Ese por otro lado. Después, cuando ustedes nos hablamos del tema de la Unión Europea, que usted ha hecho exposición del tratado, yo he tenido oportunidad de estar en la OIP, y perdónenme, canciller, de la mesa, con todo respeto, le importa un rabo, ¿no?, el tema de Venezuela. Yo tuve la oportunidad de estar con una señora, Gabriela Cueva, que este país votó por ella y se aportó pésimo, y se lo dije al embajador, nunca más votaremos por México nosotros. Fue un voto congresal. Hablando con el embajador de Venezuela, de Maduro, que se me acercó él y me dijo, usted es congresista de corta. Le digo, sí, yo estaba con otros congresistas, ¿eh? Es un gusto conocerla. ¿Quién es usted? Soy embajador de Venezuela. ¿De qué lado de Maduro? No es ningún gusto conocerlo. Me mandé a mudar. Pero ese señor y la señora Gabriela Cuevas, mexicana, presidenta, evitó el encuentro de los venezolanos que querían hacer su exposición. Y prácticamente a patadas, empujando la puerta. En Qatar, eso ha sido Qatar, hemos tenido que entrar y hemos podido ver por video cómo les han impedido salir de Venezuela. Guaidó mandó su mensaje y un montón de parlamentarios.
Eran dos frentes terribles. La Unión Europea no está haciendo absolutamente nada, no le interesa porque tienen tampoco harto problema con los migrantes de Siria y Irán por todas partes. Ese es el tema también. Después el tema de los tratados, quiero aprovechar el tema de los tratados internacionales, los acuerdos, los convenios. Hay que revisarlos, canciller. Yo desde que estoy en este congreso que he entrado en el año 2006, nos hemos quejado permanentemente que la Cancillería aprueba y recibe de todo. No hace ningún comentario ni observación ni pone línea de nada. Colombia y Chile hacen observaciones, hacen reservas en el punto 7, 4, 20 y 54. El Perú recibe todo. Y este congreso convierte en una mesa de partes porque todos esos tratados, convenios y acuerdos pasan por acá porque son ejecutados, estamos regularizándolos. Y así tampoco es. Eso se arrastra de gobiernos anteriores. Pero para eso ustedes tienen una oficina canciller a través de la presidencia, que ustedes deben controlar, tener control, porque después nos vemos metidos en un montón de problemas que no podemos salir porque hemos firmado el acuerdo. Cuando se pasan el libro, otro lado y firma y toman la foto entregando el acuerdo, ahí nos hemos comprometido a todo y no podemos salirnos de nada. En el caso de derechos humanos, de la Convención de Derechos Humanos, Chile y Colombia tienen enormes cantidades de reservas, porque con el tema de las FARC, ahí está el resultado desastroso, malo que hizo Santos, es una opinión personal, ahí está el resultado desastroso. Es una opinión, obviamente, que recojo, estoy viendo los resultados que se pasan por todos los noticieros, no de Lima, porque en Lima sale muy poco de eso. Entonces hay que revisar los acuerdos y los tratados internacionales, presidente, canciller, poner una oficina que revise bien lo que estamos haciendo, para no tener que estar cargando con cosas que después no podemos asumir. Después también el tema en el caso de los incendios de la selva, yo estaba muy activa en el Twitter. A mí me ha sorprendido muchísimo, yo sé que no es culpa suya, pero el presidente Piñera, el presidente de Bolivia, el presidente de todos los países, de todas partes, se han manifestado, menos el presidente Vizcarra no ha dicho absolutamente nada con el tema del incendio de la selva de Brasil. Mal el señor Bolsonaro no que haber pedido ayuda, más se fue a las burlas con el presidente de Francia. Sé que el Estado peruano el gobierno ha mandado 2 helicópteros, hablé con el general Chávez, había mandado 2 helicópteros, que se han pedido que se compren avionetas también por la selva que tenemos. Espero que en este presupuesto de este año estén incluidas las 2 avionetas adicionales. Entonces, a través de la mesa, presidente, no deja de sorprender estas 2 cosas que le he comentado acá, el silencio absoluto del presidente Vizcarra con respecto al tema de los incendios con el señor Bolsonaro, que todo el mundo ofreció ayuda. El mismo Evo Morales pidió ayuda y se le ha agradecido, él mismo ha estado muy activo allá. No me deja sorprender también el silencio absoluto del presidente Vizcarra, usted es el canciller, sobre el tema de la Alianza Pacífico, absolutamente un año en blanco, si no es por la Cancillería y por el Congreso, porque el reglamento manda hacer 2 reuniones al año. Y no fuera sido por el apoyo que recibió de Cancillería, a través del embajador y suyo, a través del embajador Pomarea y a través suyo, canciller, este Congreso no hubiera hecho nada y tenemos la obligación de hacer reuniones que las lleve a cabo. Están los informes y les mando informes a todos ustedes. Y por último, en el tema de 2 cosas finales, el tema de la OCDE. Hemos tenido oportunidad de estar en la OCDE, Cecilia Chacón preside esa comisión, la lleva muy bien, estamos muy al tanto de eso, pero a la OCDE también hay que ponerle un día D, porque cada vez que vamos aparece una cosa nueva, y aparece otra cosa nueva, y nunca termina, porque la burocracia también crece como creció en el Alianza Pacífico, que tenía 14, 16 comisiones, pasamos a tener 26, que no sé si lo hemos disminuido. Entonces la burocracia empieza a crecer y el camino es eterno. ¿Por qué? Porque los gobiernos cambian, señor canciller, a través de la presidencia. Los gobiernos cambian, las ideologías cambian, las políticas de Estado también cambian. Hay unos que aceleran, otros que lo retroceden. Entonces, eso ustedes tienen también que saberlo. Y nosotros hemos sido bien tajantes y bien fuertes con los representantes nuestros, se me fue el nombre del español, José María, ¿Cecilia se llama? No recuerdo. El español que nos representa allá, la embajada nos acompaña a estas reuniones a todo, y hemos puesto un día de haber un día de abiertamente. No pueden estar todos los años, y el representante chileno estuvo ahí y les reclamó. Todo el rato vamos viniendo y viniendo y viniendo, no termina nunca de cuajarse eso, y estamos casi al sorteo de la tinca a ver si entra Brasil, o si entra Colombia, o si entra el Perú. Y cada vez decimos, o sea, no va a acabar nunca. Eso tiene que tener un día de, tienen que entenderlo. Entiendo que es un centro laboral de toda esta gente, que en los países no podemos estar en esta situación, y una de las condiciones muy claras es el tema de la corrupción. Y sobre todo, presidente, a través tuyo al canciller, sobre todo de la democracia, de la libertad, del respeto a las democracias, a los poderes del Estado. Se lo dije al señor Villanueva en Palacio de Gobierno, cuando vinieron todos los de la OCDE,
Lo cité y le dije, si el señor Vizcarra cierra el Congreso, nos olvidamos de la Alianza Pacífica y nos olvidamos de la OCDE también, porque son condiciones sine qua non y lo sabemos perfectamente todos nosotros. Y por último, presidente, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, acá encuentro, me parece bien, la señora Mercedes Arauz ha ido a China, está llevando el tema de la papa, y mientras que acá estamos sacándonos la mugre y cómo nos desangramos los peruanos entre peruanos y vemos cómo nos odian. Mientras que los peruanos acá nos desangramos como nos desangramos, el señor Piñera se ha ido a China, con casi todo el Congreso, con todo el gabinete, con los empresarios, con los pequeños empresarios, con trabajadores, se ha llevado toda la delegación, no sé en cuántos aviones, y han participado en todo un evento en China. Hoy ya están cerrando varios negocios y también ha estado el G20, también ha tenido participación. Entonces acá nosotros, mientras que estamos en una situación de a ver quién mata al otro, de chaveta abierta, y ver cómo nos desangramos, el presidente se vino de la gobernación de Bolsonaro porque el señor Chávez y el Congreso no sé qué pasó. Así no son las cosas. Y yo no puedo dejar de poner, sé que es incómoda mi exposición, pero no puedo dejar de perder la oportunidad. Es el vocero de la parte de Relaciones Exteriores del gobierno, a través de su presidente, haberle dicho todas estas cosas acá, y en vez de estar perdiendo el tiempo, cómo aprovechan los Chile en estar en China, cómo están todos en todas partes, nosotros estamos acá adentro con nuestro discurso interno a ver quién mata primero al otro. Y reitero que este Congreso se va a respetar y se va a defender, y adelanto mi votación será por el archivo de ese proyecto de ley. Gracias.